para ser tan completamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión. Albert Camus. Konprobatu nahi duzu? Ez. Cada martes en Graffiti, Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, pues se viene a pintar un nuevo graffiti, valga la redundancia, Arratsaldeon. Así es, Arratsaldeon, Galder. Bueno, Ziortza, que hacía tiempo que no teníamos sesión de sexología, esta semana nos toca ya. Ziortza, cuando nos hablas de sexo, habitualmente pues sale a relucir la creatividad, la imaginación, el salirnos de supuestas normas que las tenemos ahí rodeándonos. ¿Se vive así generalmente la sexualidad, como entre esas reglas o pautas preconcebidas? Sí, claro, desde pequeños ya tenemos una erótica como muy marcada, ¿no? Digamos que la sociedad se encarga de decirnos cómo tienen que ser los encuentros, cuál es el utilitarismo que tiene que tener el propio encuentro, ¿no? Cuál es el fin del encuentro erótico, y eso es algo que viene marcado desde peques. Antes era un marcado más de que nos decían también que los encuentros tenían que ser heteronormativos. Esto sí que va cambiando, pero siguen marcándonos un encuentro tipo, un encuentro que tiene que ser, pues bueno, en el top tiene que estar el encuentro que tenga que ver con eso que hacemos con los genitales, y por supuesto tiene que tener un fin orgásmico. Esto es lo que sin querer vamos asimilando desde pequeñines y desde pequeñitas, ¿no? Y entonces esto es algo que está ahí y esto es lo que nos marca la norma, podríamos decir. Ziortza, ¿y crees que hay miedo o hay pereza a descubrir cosas nuevas en la sexualidad, en salirse de esas normas de las que hablas? Bueno, yo creo que hay falta de tiempo en muchos casos. La gente, pues digamos que la erótica entra también dentro de unos automatismos, ¿no? Y entonces hacemos lo que siempre hemos hecho, ya está. Puede tener que ver con pereza, puede tener que ver con falta de tiempo y puede tener que ver también con que la gente no sabe muy bien qué explorar, ¿no? Es como más allá de los límites de lo que nos han marcado, cómo jugamos. Esto de decir, no, vamos a jugar sin genitales. El otro día me pasó con una pareja y me dicen, entonces no jugamos. Es como, no, se puede hacer algo sin genitales. Entonces es verdad que a veces tiene que ver con la pereza, tiene que ver con la falta de imaginación y puede tener que ver en algunos casos también con el miedo a no saber cómo hacerlo bien. Uh-huh. Bueno, Ziortza ya ha venido con un invitado, no sé si quieres presentarle tú, le presentamos nosotros. Bueno, preséntale tú, ¿verdad, ¿Sí? Ziortza? Claro. Bueno, pues él se llama Bruno Martínez. Bruno Martínez es sexólogo y él ha estudiado las religiones y es una persona que nos va a hablar de eróticas no normativas o sexualidades disidentes, o no sé muy bien cómo le podemos llamar, y ese es Bruno. Hola, Bruno Martínez, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi. Muchas gracias. Bruno, si te parece, por ir contextualizando un poquito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas eróticas no normativas? No solamente de prácticas, sino también de las fantasías y los deseos de muchos sujetos. Pues precisamente nos referimos a todas estas fantasías, prácticas y deseos que no se enmarcan en este modelo coitocéntrico y genital en el que normalmente pensamos la sexualidad. ¿Por qué nos dan la sensación de que estas prácticas o estos deseos, Bruno, se silencian o se llevan en secreto? Pues la verdad es que no es una sensación, sino que es una realidad muy palpable. Esto ocurre básicamente porque tradicionalmente, desde el desarrollo del modelo psicopatológico, que es un poco el modelo de pensar la enfermedad mental que manejamos hoy en día, este tipo de prácticas han sido colocadas, digamos, bajo la sospecha de la posible patología, enfermedad mental, etcétera, etcétera. Y esto ha creado una serie de prejuicios en la sociedad que hace que los sujetos que viven su sexualidad de esta manera prefieran en muchos casos mantenerlo en secreto para ahorrarse problemas. Sí, porque al final es como, pues esa marca también, dices, es que si hago algo distinto, alguna tara tengo que tener, ¿no? Es como replantearte cosas que no te lo replantearías en el caso de que fuese tu erótica o tus deseos o tus fantasías, lo que quiera que fuese, tan normativas, ¿no? Entonces es verdad que parece que lo que sale de ahí, pues en principio, pues lo que dice Bruno, ¿no? Entiendo que tiene que ver con que se han marcado siempre dentro de lo patológico, es decir, si alguien practica algo o desea algo que no es lo que todo el mundo tiene que desear, será que ha tenido una mala infancia o será que no ha tenido un vínculo afectivo positivo, por algo así tiene que ser, ¿no? Entonces parece que siempre buscamos unas causas y creo que hoy día todavía sigue siendo así, ¿no, Bruno? Sí, la verdad es que los prejuicios contra los sujetos que yo prefiero llamar minorías eróticas antes que sexualidad no normativa,
Los prejuicios contra los sujetos que pertenecen a alguna minoría erótica son muy palpables. Están en la cultura popular, están en el discurso de determinados saberes científicos, etcétera, etcétera. No hay más que echar una ojeada, por ejemplo, al cine o a las series de televisión y ver cómo conceptualizan, cómo presentan a los sujetos que tienen deseos de este tipo. Es muy probable que nunca los presenten, digamos, como una persona totalmente integrada. Yeah. Alguna tara tiene. Podríamos hablar un poco también de las prácticas de BDSM, ¿no? Siorcha, Bruno, ¿qué nos podéis contar de ellas? ¿Cómo podríamos definirlas? ¿Qué son realmente? Pues en realidad BDSM es un término paraguas bajo el que se agrupan muchísimos deseos, prácticas, etcétera, etcétera. Digamos que es el nombre colectivo de un montón de minorías eróticas que se mueven más o menos por coordenadas similares. Normalmente solemos pensar en el BDSM como aquellas prácticas que están relacionadas, digamos, con el dolor, encontrar el placer a través del dolor, tanto físico como psíquico, por decirlo de alguna manera. Es probablemente la subcultura erótica más famosa que existe. Para empezar, porque tiene una población relativamente grande y además porque juega con una serie de cosas que nuestra sociedad valora. Nuestra sociedad, por ejemplo, entiende bien la erótica del poder. Le guste o no le guste, la entiende y en cierta medida la considera atractiva. Precisamente el poder o los juegos eróticos con poder son uno de los puntos centrales de estas minorías eróticas que conforman la subcultura BDSM. Además, la subcultura BDSM está muy ligada a ciertos, digamos, arquetipos estéticos que también nuestra cultura valora en cierta medida, digamos, el cuero negro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que nuestra cultura tiende a tener una relación compleja con el BDSM. Por un lado lo considera atractivo, tan atractivo como para aparecer en cientos de películas, artículos, libros, etcétera, etcétera, pero por otro lado lo considera peligroso, ¿no? Digamos que tiene una disonancia respecto a esta subcultura. Pero sin embargo, como comentaba, probablemente a nivel de población sea el grupo de minorías eróticas más grande que podemos encontrar en nuestra sociedad. Desde luego sí que está lleno de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Socialmente, ¿no? Sí, desde luego. Como decía antes, la idea de lo patológico planea siempre que aparece una sexualidad, y da igual que sea BDSM o que sea cualquier otro tipo de minoría erótica. Cada vez que aparece un sujeto o un grupo de sujetos cuyos deseos no pueden ser capturados por la idea del coito obligatorio, la idea de patología, o al menos la idea de que son raritos, por decirlo de alguna manera, está ahí. Pero hay muchos más prejuicios. Yo, por ejemplo, no sé si se me ha notado, pero a mí me gusta mucho analizar el cine, para ver qué dice el cine sobre la sexualidad. Porque me parece que refleja muy bien lo que la sociedad está pensando en ese momento. Yo suelo hablar, por ejemplo, con el BDSM del síndrome de Ice White Shut, de la película de Kubrick. Y es que mucha gente se cree que estas cosas las hacen millonarios, perdidos, escondidos en una mansión, cuando en realidad es tu pescatera, el vecino del quinto, el del autobús o cualquier persona. No hay una población media practicante de esto. Esto ocurre en todos los estratos de la sociedad. Esa parte me parece muy interesante, ¿no? Cómo construimos esos arquetipos o esas imágenes concretas y dices, bueno, cómo son las mujeres dominas, cómo son los hombres sumisos, pues eso, ¿no? El decir, bueno, los hombres sumisos será que tienen que ser hombres multimillonarios, que en algún momento tienen que o quieren ceder su poder, las mujeres dominas serán pues súper agresivas, serán malísimas, serán psicópatas. Entonces es verdad que me parece muy interesante el pensar cómo vamos construyendo y cómo la sociedad se encarga de construirnos este imaginario y cómo para eso el cine es clave, ¿no? Es decir, cómo nos marcan unas imágenes concretas y en función de eso hace también que luego todo lo que se sale de aquello que nos marca la norma siempre entre bajo la sospecha, ¿no? Es decir, claro, es que el cine nos lo ha dicho, el cine nos dice que si esa práctica te gusta, algo tienes que tener ahí raro. Y me parece muy interesante lo que dice Bruno, que es verdad que el cine ahí nos crea un constructo
una imagen de qué responde a qué prácticas o qué deseos. Has citado I Wetsuit, la de Kubrick, pero yendo a otro título que también se llevó al cine, pero que fue un bestseller de la literatura, 50 sombras de Grey. ¿Tú crees que se ha acercado más gente a estas prácticas o las ha estereotipado aún más? No, bueno, 50 sombras de Grey es una obra extremadamente problemática, sobre todo en lo que se refiere al modelo de amor que presenta, que es muy tóxico, se alimenta y se retroalimenta de los peores mitos del amor romántico, tiene una serie de peligros, digamos. Pero en cuanto a lo que es la subcultura BDSM, yo sí creo que ha permitido a ciertas personas cierto aventurerismo sexual, atreverse a hacer lo que no se atrevían, o a tener nuevas ideas, porque a veces tenemos serendipias, por decirlo de alguna manera. Joder, pues esto podría molar que lo hiciéramos. Creo que en ese sentido sí ha ayudado. Pero también ha dado una imagen sobre lo que es la subcultura BDSM que no se corresponde con la realidad. Y de nuevo ha alimentado todas estas ideas a las que me refería antes de millonarios, extraños, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ha hecho bastante mal, en cierto De sentido. hecho, se asocia totalmente a la mala infancia que Grey tuvo, ¿no? Aunque sea esto un poco spoiler, es como... De hecho, yo cuando estaba leyendo el libro digo, a ver en qué momento tenemos el trauma. Y es verdad que estaba esperando a ver en qué momento nos iba a contar que había un trauma de fondo. Y así fue. Desgraciadamente, eso evidencia una vez más, pues, cómo siempre hay una búsqueda de un trauma, de una mala experiencia, de un mal vínculo para justificar una erótica distinta. Oye, y el hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Con los roles asignados ya en la sociedad, en el darse permiso para jugar, ¿afecta de alguna manera o de otra? Afecta en cómo los sujetos se vivencian. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, volviendo al tema del BDSM, que un hombre cis, heterosexual, acostumbrado a el poder de la masculinidad, que cede ese poder completamente a una mujer, que en ese modelo se considera que tiene menos poder, se considera que tiene menos agencia, etc. Al cederlo completamente y donárselo, digamos que sí se produce una ruptura de nivel, una nueva forma de pensar su propia masculinidad, puede generar sinergias en ese sentido, pero sobre todo lo que sí se ve es que los prejuicios contra los sujetos están muy sexuados, es decir, hay unos prejuicios concretos contra las mujeres y hay unos prejuicios concretos contra los hombres que están en las minorías eróticas. Cada uno tiene sus males. Por ejemplo, yo siempre suelo hacer esto, y esto es un ejemplo llamativo sobre cómo funciona. La mayoría de la gente sabría lo que es una ninfómana. Ha oído el término, está en el imaginario popular, etcétera, etcétera. Sabría, por tanto, lo que es la ninfomanía como diagnóstico. Pero la mayoría de la gente no sabría lo que es la satiriasis. La satiriasis era un diagnóstico psicopatológico similar aplicado a los hombres. ¿Por qué estos mitos, por qué estas formas de coartar la sexualidad se siguen manteniendo o resisten más al progreso en las mujeres que en los hombres? Pues porque la sexualidad de las mujeres ha sido muchísimo más disciplinada por parte de estos discursos, digamos, de la normativización. Entonces, eso hace que para algunas mujeres atreverse a desear lo que desean puede llegar a ser más complicado. Necesitan darse más permiso, por decirlo de alguna manera. Claro, y sea hoy día también en la dirección que sea, ¿no? O sea, tanto si eres una mujer sumisa que dices, Dios mío, ¿no? Que ¿cómo voy a explicar esto en mi cuadrilla o cómo voy a explicar esto en mi asamblea, ¿no? Que dices, nosotras las mujeres empoderadas, pero luego a mí lo que me pones que me humillen, o lo que me pones que me peguen, o por lo que me pones lo que quiera que sea, ¿no? ¿Cómo vivirlo desde ahí? Y cómo vivirlo también pues salirte y decir, pues es que lo que me gusta es mandar y lo que me gusta es guiar yo el encuentro, manejarlo de una manera determinada, cómo vivirlo en cualquiera de las direcciones, sí que me parece algo interesante. Bruno, estás especializado en la relación entre el hecho sexual humano y el hecho religioso. Claro, se tiene la creencia de que la religión no comulga demasiado con el sexo, no sé, claro, se nos va acabando el tiempo, pero no queríamos pasar por alto, ¿no? El poder acercarnos un poquito a ese tema. Pues esto que comentas es porque normalmente
cuando pensamos en la religión solamente pensamos en nuestra religión y como nosotros hemos aprendido lo que es la religión. Sin embargo, si pensamos en el hecho religioso como tal, fuera de un marco concreto, nos damos cuenta que sexualidad y religión tienen una serie de vínculos increíblemente potentes y hay uno que es muy importante, y es que tanto el sexo como la religión nos hablan de la capacidad de salir fuera de nosotros mismos. Nos dicen que no somos islas, nos dicen que somos criaturas que generan vínculos y viven a través de los vínculos. Nos dicen que hay una trascendencia, que no somos meramente seres aislados que viven en el vacío, sino que vivimos en redes muy complejas de vinculaciones. Es cierto que en nuestra cultura la religión ha sido uno de los grandes discursos que han intentado controlar la sexualidad humana. Hay toda una genealogía a este respecto, desde el Antiguo Testamento a los padres de la Iglesia, San Agustín, etcétera, etcétera. Y esto ha modulado mucho cómo pensamos lo que es ser un hombre, lo que quiere decir ser una mujer, y cómo hombres y mujeres, o hombres y hombres, o mujeres y mujeres, pueden y deben relacionarse entre sí. No ha sido algo muy positivo, y de hecho en cierta medida ha sido el gran discurso que ha coartado la diversidad de la sexualidad en nuestro mundo. Pero más allá de eso, aún en un nivel teórico y a un nivel profundo, son dos fenómenos que están extremadamente vinculados y que son muy importantes el uno para el otro. Pues ojalá que tengamos tiempo para charlar otro día, Bruno, porque ha sido un placer, de verdad. Bruno Martínez, diplomado en Ciencias Religiosas y sexólogo, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti. A vosotros, muchas gracias. Siorcha, qué placer de invitado esta tarde en Graffiti. Invitado de calidad. De calidad. ¿Tenemos tiempo para psicotareas, Siorcha? Una muy rápida. Venga, va. Escribir o llamar a alguien que hace más de 2 meses que no llamamos. Oh, qué buena idea. ¿Ves? Qué buena idea. Vale, y si es escribir, creo que mejor. Y una carta ya sería la leche, eso ¿no? sería ideal. Siorcha, llegan las noticias de las 6. Siorcha Carranza, te esperamos la semana que viene, ¿vale? Un placer, un besito. Bruno, un placer. Hasta otra. Muchas gracias.